Les decía que vamos a revisar el estudio que tiene de programación, en donde está esto ya planteado, y esos ejercicios los vamos a desarrollar. Entonces nos vamos a centrar en el diseño conceptual. En principio, la conceptualización de un negocio tiene que ver con la idea general de cómo usted concibe esa organización. Decíamos hace un momento de cuáles son los procesos que se están ejecutando, cuáles son las relaciones entre cada uno de sus procesos, cuáles son las entidades que detecto y cuáles son sus atributos y cuáles son sus relaciones. En principio, eso significa conceptualizar. Y la forma de materializar esa conceptualización que tenemos acerca de la organización se lo hace a través del modelo entidad-relación, que es una herramienta para crear un modelo de datos, el cual facilita la representación de entidades de una base de datos. Este es un modelo que se utiliza como base para el diseño de bases de datos relacionales. Este modelo entidad-relación, típicamente buscamos que tenga al menos 5 elementos. Cada uno de los elementos pues tiene su importancia y hace que el modelo esté completo. En primera instancia, pues necesitamos que tengan entidades o de acuerdo a lo que ustedes vienen viendo, si podemos asociar un poco, pues mírelo como las clases, llevado a base de datos son las entidades, tenemos los atributos o las características de determinado objeto, las relaciones que deben existir entre cada al contrario, más bien eso es un requerimiento de funcionalidad y que ayuda al control del almacenamiento. Por lo tanto, las relaciones juegan un papel importantísimo y quizás es una de las situaciones más complejas que marcan la diferencia entre un diseñador y otro. Estas relaciones tienen cardinalidad y un elemento importantísimo dentro de este modelo es la clave primaria. Y ya vamos a ir revisando lo que significa cada uno de ellos. Entonces, estos elementos hacen que un modelo de entidad-relación esté completo. Entonces, tenemos que establecer una diferencia entre si el modelo funciona y el modelo está completo. Mirar que el modelo está completo significa chequear de que tengan estas 5 condiciones, pero que esto funcione, eso es otra cosa. Y el funcionamiento va a estar muy, muy atado a las reglas del negocio y a lo que se haya identificado como procesos. Una entidad representa un cosa, objeto o concepto del mundo real con existencia independiente, es decir, se diferencia únicamente de un objeto u otra cosa, incluso siendo del mismo tipo o una misma entidad. Si hablamos de deportistas, pues una entidad se llama deportistas, una entidad se llama autos, una entidad que usted tiene en la universidad para el sistema académico, seguramente hay una entidad que se llama estudiantes, seguramente hay una que se llame materias, seguramente hay una que se llame calificaciones. Es decir, la regla del negocio le va dando una orientación acerca de qué entidades yo detecto dentro de un problema del mundo real. Una entidad está descrita y se representa por sus características o atributos. Les decía hace un momento que una entidad sin atributos no tiene sentido dentro de un modelo. Por lo tanto, cuando entremos a tareas de diseño, si usted ubica una entidad que no tiene campos adicionales a la clave primaria, pues esa entidad está causando mucho ruido y hay que sacarlas. Tenemos un ejemplo, la entidad persona tiene como características nombre, apellido, género, estatura, peso, fecha de nacimiento, etc. O características, similar a lo que usted define en la asignatura de programación, en donde pone las clases y sus características.
Los atributos pues vienen a ser las características que definen o identifican una entidad. Estas pueden ser muchas, se utilizan las que considere más relevantes. En un conjunto de entidades del mismo tipo, cada entidad tiene valores específicos asignando para cada uno de sus atributos. De esta forma es posible su identificación unívoca. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando usted va escogiendo características de sus entidades, supongamos, por ejemplo, que tiene una entidad que se llama eh, personas y sus características son la cédula. Un dato importante es saber qué quiere guardar en ese campo. Y aquí podemos poner, por ejemplo, que esto es una cadena de caracteres. Una cadena, una cédula, por ejemplo, de tamaño 10, que es el número de caracteres que tiene la cédula. Qué sé yo, si quiere ponerle la fecha de nacimiento, pues esto es un tipo de dato, este es un date, por ejemplo, o si ponemos todo en español es simplemente una fecha, que si quiero poner, por ejemplo, el sueldo, o la edad, este es un integer, entero, etcétera. Entonces, es importante que vayamos delimitando el dominio que va cubriendo al tipo de dato que voy ingresando, de tal manera que el DBMS cumpla su función. Se entiende que si usted define la edad como un entero, aún desde la interfaz del sistema, dejando un dato que no sea un entero, pues el DBMS va a controlar y va a enviar un mensaje de que está intentando violar una restricción de integridad asociado al tipo de dato permitido. Entonces, en la medida en que nosotros escojamos muy bien el tipo de dato de cada campo, eso nos va a ayudar muchísimo. ¿Qué es lo más sencillo? Poner a todos varchar o cadena de caracteres. Por lo tanto, ingresará de todo y no tendrá problemas al registrar. Pero el problema lo tendrá a la hora de analizar los datos. Entonces, los atributos tienen esta situación muy importante. Su tipo de dato. Las relaciones consisten en una colección o conjunto de relaciones de la misma naturaleza. Es la correspondencia entre dos entidades a partir de campos comunes. Entonces, cuando nosotros hablamos del modelo relacional, sobre todo, siempre hablamos del hecho de que tenemos al menos dos entidades. Hablamos del hecho de que cada entidad se asocia a la otra entidad. Por ejemplo, una entidad que se llame personas, es posible que tenga autos, y cada entidad existe por sí sola. Por ejemplo, y que esta entidad por acá tenga la placa del auto y que tenga, por ejemplo, el año de fabricación, etc. Entonces, lo cierto es que en principio estas dos entidades existen por sí solas. Pero también es cierto que si nosotros queremos saber ese auto, a qué persona pertenece, entonces debemos establecer una relación entre estas dos entidades. Entonces, creamos una línea a nivel conceptual y establecemos que una persona tiene un auto. Y entonces habría que analizar al revés. ¿Un auto es solo de una persona o puede tener varias personas? Dependiendo del análisis que usted haga y del negocio que esté resolviendo, puede llegar a determinar, por ejemplo, que ese auto en un momento dado pertenece a una persona, pero si esa persona vende, entonces pertenece a otra persona. Podemos dejar de lado por el momento, solo queremos saber que una persona puede tener muchos autos. Y entonces dejamos establecida esa relación. Entonces, ¿qué dice también?
que para establecer una relación es importante tener un campo que sea común a los dos, el campo que permita unir. Entonces, en teoría, como veremos más adelante, las herramientas de informática lo que hacen es decirle, ah, ya, la forma como yo voy a unir, voy a decir a través de la cédula. Entonces, estas dos entidades van a estar atadas con este campo y con este campo y voy a poder establecer la relación. Entonces, hablando de relaciones, ahí tiene un ejemplo que dado los conjuntos de entidades de habitación y huésped, todas las relaciones de la forma habitación-huésped permiten obtener la información de los huéspedes y sus respectivas habitaciones. Entonces, como podemos ver en la gráfica que hicimos, pues aquí vamos a poder establecer cuáles son los autos de las personas. Si llevamos el otro modelo, pues lo que estamos diciendo es que existe una relación entre huéspedes y habitación. Ya vamos a trabajar por acá. Trabajamos por acá. Estos serían los huéspedes. Estas serían las habitaciones. Y entonces, claro, deberíamos tener datos de los huéspedes, que pudiese ser cédula y nombres, por ejemplo. Y qué sé yo, de la habitación tendríamos el número y qué sé yo, la ubicación. Entonces, aquí es muy importante. Yo sé que esto existe una relación entre estos dos. Lo que falta ver es el hacia dónde está orientada la relación. Les preguntaría a ustedes, ¿qué tiene, la habitación tiene huéspedes o los huéspedes tienen habitaciones? ¿Cómo lo vería usted? Huéspedes tiene habitaciones. Si lo analizamos fríamente, usted llega a la conclusión de que un huésped está en una habitación, ¿cierto? Pero si vuelve a la misma en otro viaje, pues seguramente ese huésped puede estar en varias habitaciones. Pero también una habitación puede tener varios huéspedes. Entonces, ese es el análisis que es importante hacer y que ya vamos a topar con la cardinalidad. Pero en principio, lo que buscamos es que usted establezca al menos, que usted establezca al menos esa relación. Que usted sepa que entre huéspedes y habitación hay una relación. ¿De qué tipo? Todavía no lo sabemos, pero hay esa relación. Entonces, seguimos. El siguiente punto es que si yo tengo una relación, debo establecer la cardinalidad, que no es otra cosa que el número de correspondencias de la una entidad respecto al número de correspondencias en la otra entidad en cada una de sus filas. Pongamos un ejemplo. Si es que usted, ¿cuántas veces se puede matricular usted en la carrera? En la carrera, no en el periodo, en la carrera. Eh, eh, Mire, en la carrera de ustedes dura como 4 años, ¿no?
y durante los 4 años usted llega a tener como 8 semestres. Eso significa que si usted no reprueba, ¿cuántas matrículas puede llegar a tener? 8. Entonces, esa correspondencia es lo que se llama la cardinalidad. Entonces, si lo vemos desde ese modo, pues si usted en un momento dado busca una relación entre dos entidades, la una se llama estudiantes, y la otra se llama matrículas. Pues es claro, en primera instancia, que aquí existe una relación y es lo primero que intenta resolver usted, que estas dos están relacionadas. El siguiente punto es saber qué tipo de relación mantengo entre las dos entidades. Entonces, en un análisis sencillo, sabemos que un estudiante puede tener que al menos se va a matricular 8 veces. Entonces, la cardinalidad que estamos poniendo ahí es de 1 a muchos. ¿Sí? ¿Que puede ser de muchos a muchos? Sí. Todo depende de cómo esté planteado las reglas de negocio, que ya vamos a seguir comentando un poco más. Entonces, este tipo de nomenclatura que estamos poniendo, y que voy a resaltar un poco acá, estos elementos es lo que establece la cardinalidad. Y estos son elementos básicos para garantizar la funcionabilidad del modelo. Repito lo que decía hace un momento. El hecho de que un modelo entidad-relación tenga todos los elementos, los 5 elementos antes anotados, eso significa que el modelo apenas reúne los elementos y no garantiza que funcione. Y entonces, uno de las cosas fundamentales es el establecimiento de las relaciones y la cardinalidad. La cardinalidad puede ser de 1 a 1, y eso significa que, por ejemplo, que existe una correspondencia entre un estudiante y una única matrícula. Un registro de una entidad se relaciona con un solo registro de una entidad B. Entonces, que aquí no se cambia. Establece, por ejemplo, que un estudiante solo pueda tener una única matrícula. No hay forma de que tenga más matrículas. Y entonces la regla del negocio le dice, eso es 1 a 1. Este tipo de cardinalidad o establecimiento en el modelo normalmente se utiliza cuando se tienen tablas o entidades con bastantes atributos, en donde tengo atributos que son obligatorios y que siempre los voy a tener, y atributos que no siempre los voy a tener. Entonces, eso lo mando, por ejemplo, a una entidad extendida. Pongamos como ejemplo, en el caso de las personas, yo obligatoriamente voy a tener cédula, nombre, dirección, teléfono, pero puedo yo no tener correo electrónico, por ejemplo, no todas las personas tienen un correo electrónico, casillero postal, no todas las personas tienen, y así puedo yo poner muchos más datos que no siempre los tengo. Entonces, eso es muy conveniente ponerle en otra entidad para llevar los datos que voy teniendo muy esporádicos. Por ejemplo, una de las aplicaciones, cuando yo quiero tener una relación de 1 a 1. Otra posibilidad es que sea de 1 B, pero los de la B solamente se relacionan con un solo registro de la entidad A. Eso habíamos comentado hace un momento, que si yo tengo un estudiante, ese estudiante puede tener varias matrículas, pero no en el sentido contrario. ¿Eso qué significa? Que ese estudiante no podrá, por ejemplo, cambiarse de carrera, es un registro único, solo podrá matricularse en esa carrera. Y también puede darse la situación de varios a varios, es una entidad donde A se asocia con muchos elementos de B y un elemento de B se asocia con muchos elementos de A.
Eso comentábamos hace un momento, por ejemplo, en el tema de los automóviles. Sí que es cierto que en un momento dado, pues una persona puede llegar a tener un automóvil o varios automóviles, entonces esa relación es muy válida. Pero, por ejemplo, si estuviéramos haciendo un sistema para almacenamiento en la matriculación del Estado, pues eso no funcionaría así, porque ese coche en un momento dado va a pertenecer a otra persona, entonces un auto puede también estar asociado a muchas personas, obviamente en un momento dado. Por lo tanto, eso no funcionaría y habría que buscar una mejor opción. Y como más adelante veremos, pues es a través de procesos de descomposición. Eso en cuanto a la cardinalidad. En cuanto a la clave, pues la clave es un atributo o una característica de una tabla que permite la identificación única de cada una de las filas. ¿Esto qué significa? Siendo prácticos, pues en las primeras clases nosotros comentábamos el hecho de que una entidad no deja de ser una tabla en donde tengo filas y tengo columnas. Por ejemplo, entonces, si yo tengo varios datos aquí, por ejemplo, aquí tengo la cédula, acá tengo el nombre y acá tengo el apellido. Si yo tengo la cédula 123, tengo el nombre, por ejemplo, WO, y el apellido. Se entiende que este campo es único. A ver. Este campo es único y no se va a repetir. Por eso se llama clave primaria. Es muy similar a una base de datos del registro civil que se entiende que la cédula no se puede repetir. Y en ese sentido, entonces, hay claves candidatas, es decir, campos que pudiesen ser clave o superclaves, campos que identifican completamente a un registro. Por ejemplo, esto veremos cuando rompemos una relación de muchos a muchos, en donde un campo clave puede ser un conjunto de campos. Y aquí puede ver usted un ejemplo en donde tenemos el tema de. Bueno, esta es otra anotación. Eso también les comento, pues dependiendo del libro que siga, pues existen muchas notaciones para poder diseñar. Esta notación que usted tiene ahí, pues es una más. Si esto lo hacemos igual que estábamos comentando hace un momento, pues esta sería, solamente hagamos la entidad clientes, pues sería así, en donde yo tengo acá, cliente, y por acá tendría DNI, seguramente tendría nombre, seguramente tendría apellido, etcétera, ¿sí? Entonces, a nivel de nomenclatura, una forma de gráficamente identificar la clave es a través de subrayados, ¿sí? Entonces, si usted se fija, aquí tenemos la clave. En otra entidad, aquí hay una clave marcada, aquí hay un campo de clave combinada. Entidad, entidad. Queremos marcar los atributos, pues tenemos, tenemos atributos, tenemos atributos, tenemos atributos y tenemos atributos. Y en algunos casos los mismos atributos es la clave. Tenemos las relaciones y tenemos la cardinalidad. Aquí está la cardinalidad 1 a muchos. Aquí tenemos muchos a muchos. Entonces es un tema de notación nada más.
En la herramienta que nosotros vamos a trabajar en Power Designer, vamos a utilizar con la notación de tabla que estaba yo graficando hace un momento. Bien, ¿alguna pregunta sobre estas generalidades que hemos hecho antes de hacer un ejercicio? Bien, entonces vamos a resolver este ejercicio que está ahí. Este ejercicio, si me confirman, este texto lo tienen ustedes en la guía de programación avanzada, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a trabajar con este texto. Voy a cerrar acá y vamos a trabajar en Power Designer. La semana pasada nosotros ya dejamos instalado esto. Bien, entonces, ¿cómo funciona? Abrimos Power Designer. Pues no sé si ya todos están ahí, por favor. Me ayudan confirmando de tal forma de yo ir avanzando igual que ustedes. Listo, entonces vamos a crear un nuevo modelo. Un nuevo modelo. En la versión que tenga seguramente dice Create Model. Y seguramente le va a salir las opciones, qué tipo de modelo quiere hacer. Nosotros vamos a trabajar en el modelo, en el bloque de información y en el que dice que Conceptual Data, un modelo conceptual. Les sugiero ponga un nombre y yo voy a llamarle, este va a ser mi modelo este es el modelo de la FEF. Usted guarda donde considere y presiono OK. Sí. Debería crearse un ambiente de trabajo con estos objetos para poder diseñar. ¿Estamos ahí, por favor? Bien, entonces repasamos el modelo. El modelo lo tenemos acá. Una recomendación que les puedo dar no es formal, no lo dice en ningún libro, pero a veces es muy bueno ir viendo dónde tengo sustantivos y esos son entidades potenciales, donde tengo adjetivos y esos son atributos potenciales de las entidades y donde tengo verbos que son potenciales relaciones. Entonces, basado en el ejemplo que ustedes tienen, podemos ir marcando y resulta que aquí tengo, por ejemplo, equipo. Bueno, este ejemplo está muy bien marcado. Aquí tengo, por ejemplo, personal de utilería, tengo directivos, tengo equipo técnico, tengo jugadores. Eh, Eso es lo que tengo. Y necesito tener los jugadores para cada equipo. Eh, entonces, en primera instancia tengo equipo. Vuelvo a mi modelador. Y entonces trabajamos. Marco el símbolo de entidad, que es este cuadrito que está ahí.
Dice entidad, hago clic ahí y voy pegando las entidades que necesite. Y vamos a ir analizando algunas. Lo primero que tengo es, para yo ingresar los datos, pues doy doble clic en la entidad que quiero. Doy doble clic en la entidad que quiero para poder editar. Y empiezo a poner los nombres que necesito. Entonces vamos a hacer la entidad equipos. Equipos. Y aquí tengo la opción que dice atributos. Entonces, tal como el modelo nos da, si volvemos al modelo, dice que tengo un nombre del equipo, la ciudad y el estado. Nombre del equipo, la ciudad y el estado. A ver, Gustavo dice, ¿cómo puedo hacer visible la paleta? A ver, para Gustavo. Si usted se fija, dé clic en una parte blanca, en una parte que no tenga nada, si ve dónde doy clic, ahí márquele donde dice paleta, si es que no le aparece. Voy a cerrar la mía, no tengo, botón derecho y dice paleta. Me confirma si pudo hacer, Gustavo. Ya, tenga presente que si es que no escogió modelo conceptual, estos gráficos no le van a salir, le van a salir otros. Entonces, ¿qué teníamos en nuestra lámina? Teníamos nombre del equipo, ciudad y estado. Vamos a poner equipo nombre, por ejemplo, equipo ciudad y equipo estado, ¿sí? También debo definir el tipo de dato que quiero hacer. Aquí puedo yo en estos tres puntitos, pues escoger el tipo o bien en el combo que tengo ahí, como quiera, da igual. El nombre del equipo, pues es, por ejemplo, Deportivo Quito, pues es una variable de caracteres y necesitaría al menos unos 50 caracteres y yo defino, presiono OK. El equipo de la ciudad Quito, variable de caracteres y también puede ser unos 50, tecleo y presiono OK. Y el estado del equipo, pues no queda claro a qué se refiere con estado. Ustedes ya resolvieron este ejercicio en programación. ¿Estado qué contiene? Activo o eliminado. Entonces, por ejemplo, si usted quiere tenerlo como activo o como la letra A, la letra E, pues entonces es una variable de caracteres de 1, por ejemplo, si quiere tener solo A o E, y si quiere poner toda la palabra, pues le amplía el espacio. Ya. Estamos ahí, por favor. Llegaron hasta ahí. Una cosa que falta aquí es agregar un campo que sirva de clave primaria. Recuerde que hay elementos que debo poner. Por el momento dejémoslo ahí, pues, y volvamos acá. Ya tengo equipos. Regreso a mi modelo, pues, y en mis reglas del negocio, y me dice que cada equipo contiene personal de utilería. Pero aquí es algo importante que tiene que darse cuenta. Fíjese, tiene cédula, nombres y apellidos. Directivos también tiene cédula, nombres y apellidos. El equipo técnico, cédula, nombres y apellidos. Y los jugadores, cédula, nombres, apellidos, posición. Entonces, si usted se fija, pues pudiésemos unificar esto y clasificar el tipo de persona que estoy registrando y
y tenerlo de una forma fácil. Claro, si es que estuviera yo creando clases, pues pudiesen heredar. Pero aquí en el diseño tenemos que tener en cuenta que aquí es que voy a guardar. Y el concepto de herencia como tal va a depender del diseño de la tabla que estemos haciendo. Entonces, una propuesta que podemos hacer es unificar lo que consideremos es unificable y otra, pues ponerlo separado. Entonces, tenemos varias opciones. Opciones de tener entidades separadas, uno que sea utilería, otro que sea directivo, otro que sea equipo técnico, etcétera, y así lo solucionaríamos, pero podemos crecer mucho. Ese es un escenario. Pero un escenario un poco más desarrollado, pensando en un modelo de almacenamiento, debería tener llamémosle, por ejemplo, una entidad que sea los trabajadores, llamémosle trabajadores. Trabajadores cédula, trabajadores nombres, trabajadores apellidos. ¿Qué más tenía? Apellidos, nombre de apellidos. Tengo ocupación, cargo, nacionalidad. Tengo trabajadores, ocupación. Tengo trabajadores, cargo. Tengo trabajadores, nacionalidad. Sí, de acuerdo, eso es lo que tengo en común entre todos. Mis tipos de datos es importante. La cédula es de 10. El nombre de los trabajadores, pues, una variable de caracteres, puede ser unos 40 caracteres, un nombre grande. El apellido también no pasará de 40 caracteres, que aquí puede poner, por ejemplo, un tamaño grande, pero no tiene sentido porque va a desperdiciar espacio. Ten en cuenta que hay que optimizar siempre espacio de almacenamiento. Pues la ocupación, por ejemplo, pudiésemos dejar un varchar de 100 y el cargo también pudiésemos dejar algo grande de 100 para decir de qué está haciendo. Luego tenemos que normalizar esto, así que, pero para nuestro primer borrador está bien. Y la nacionalidad podemos dejarle también, qué sé yo, de 50. Y, y por acá tenemos ya trabajadores. De estos trabajadores es importante saber, por ejemplo, el tipo de trabajador, porque estamos unificando. Entonces aquí tendría una clave, voy a poner un ID tipo, un tipo, nombre. Entonces este identificador lo puedo poner un numérico y el tipo, por ejemplo, lo puedo poner una variable de caracteres, qué sé yo, de 30. Ya, entonces, ¿qué quiero que note? Que en tipo de trabajadores iría si es de acuerdo al modelo de negocio, si es que es directivo, si es que es personal de utilería, si es que es equipo técnico, eso iría en esta de acá. Y aquí irían los datos de estas personas. ¿De acuerdo hasta ahí?
¿Me confirma si es que estamos ahí, por favor, para seguir? Esta lupita hace más o menos, esta lupa hace más grande, un poco para que usted se pueda organizar. Listo, seguimos. Nos falta entonces los jugadores. Esto lo habíamos dejado por acá. Una entidad me está sobrando, doy botón derecho y la quito por aquí. Y si no tengo como botón derecho con suprimir, seguramente se va. ¿Sí? Entonces voy a hacer la entidad jugadores. Nombre. ¿Qué más tengo? Jugador, tengo nombre, apellido, posición, edad y peso. Jugador, posición, jugador, edad, jugador, peso. Entonces, la cédula, pues ya habíamos conversado nosotros, es una variable de caracteres de 10. Los jugadores, el apellido, pues de 40. El nombre de 40 también. La posición se asume que es delantero, mediocampo, defensa, pongámosle por el momento de texto, un texto de 25, por ejemplo. La edad del jugador, pues es un entero. Y el peso, pues el peso es un flotante, ¿no es cierto? Este tipo de cosas habíamos comentado nosotros cuando tenemos que realizar la conceptualización, cuando veíamos los 3 niveles en la arquitectura ANSI-Spark. Entonces marco y ahora ya tengo eso de ahí. Vamos a ampliarlo un poquito. Ya, ahí debemos estar todos. Me confirman, por favor, cuando lleguemos allá. Todos los debemos estar ahí para seguir. Si alguien está teniendo problemas con la herramienta, pues me avisa, habilitamos para compartir y trabajamos en su máquina. Lo importante es que lo pueda hacer.
Me ponen listo todos en el chat, por favor, para saber si ya están. Bien, de acuerdo, seguimos. Entonces, si nosotros chequeamos las láminas, pues las láminas nos dicen acá que los elementos del modelo entidad-relación son 5. Entidades, si nosotros chequeamos lo que hemos hecho, pues ya la tengo. Atributos también tengo. Me falta relaciones, cardinalidad y la clave primaria. Pues empecemos por el tema de la clave primaria. Entonces, la clave primaria, pues es un elemento que permite tener identificado a cada uno de los registros de la entidad. Entonces, fíjese, empecemos por tipo de trabajador. Ahí he puesto un I de tipo, es un número que sería secuencial y que se puede utilizar para identificarlo. Entonces voy acá, marco en atributos y acá vamos a ir marcando estos 3 elementos que son en la P, significa que es primario, que es clave primaria. Entonces los campos que usted defina como clave primaria los marca como P. En algunos textos se dice requerido y en algunos textos null o not null. Entonces aquí el tipo, el nombre del tipo debe ser obligatorio que lo ingresen y entonces lo pongo requerido. Y entonces ya está marcado mi clave en tipo de trabajador. Vamos a trabajadores. Tengo varias opciones en trabajadores. Pudiese poner mi cédula como clave primaria, y eso estaría bien, porque la cédula es única, o pudiese optar por poner una clave numérica que sea automático. Y entonces también podemos hacer eso, por ejemplo, poner ID trabajador, y esto lo subimos acá primerito, y esto decimos que es un número, y esto decimos que es una clave primaria, y ya se puso mandatoria. Ahora bien, debo yo seleccionar qué datos siempre los voy a tener, de tal forma de poner datos exigidos o mandatorios. La cédula en todos los casos era obligatorio, el nombre también, el apellido también. La ocupación, como estoy combinando varias personas, pues a lo mejor sí lo puedo tener, pero el cargo no siempre lo voy a tener y la nacionalidad de pronto sí lo voy a tener. Entonces, en mi análisis dejo libre cargo e incluso pudiese dejar ocupación obligatorios. Eso significa tener marcado o desmarcado la M. Repito, les decía hace un momento, en algunos textos esto viene de mandatorio. La M es de mandatorio. Mandatorio. En otros textos puede ser not null. En otros requerido. Es decir, que son datos que necesito ingresarlos obligatoriamente. Entonces, ya con esto identificado, pues aplico. Y tengo mi segunda entidad ya resuelta. Vamos por la tercera, los equipos. Los equipos también me hace falta una clave, así que el nombre no pueden haber varios Deportivo Quito, por ejemplo, entonces por eso es que necesito tener una clave propia, ID, voy a poner ID, equipo, y entonces esto sería un numérico,
En condiciones en ambientes reales siempre se utilizan como claves, por ejemplo, números, porque son más pequeños y ayudan mucho a las operaciones. Esto es mandatorio, el nombre del equipo requerido, la ciudad también y el estado también, todo obligatorio. Aplico y acepto, ya tengo I de equipo. Y los jugadores, pues pudiese dejar la cédula también o hacer lo mismo, como hice hace un momento, I de jugador. Esto sería un número. Esto lo ubicamos en la parte inicial solamente por el orden, da igual que esté primero o último. La cédula obligatoria, el apellido también, la posición, aquí todos estos datos son obligatorios. Ya. Y entonces tenemos ya resuelto. Si usted se fija en mi versión, ojo, tiene que ver cómo está en la versión que usted ha instalado. Cuando esté un asterisco, eso es obligatorio o not null. Y cuando tiene acá el círculo, pues es un campo que no es obligatorio. Eso le ha ido un poco a identificar. Depende mucho la versión para que vea cómo le está marcando eso. Bien, ¿me confirman si llegamos ahí, por favor? Entonces, ahora vamos a las relaciones. Les decía hace un momento que, que muchas veces las relaciones va a depender mucho de la forma como usted conciba su negocio. Es decir, esto distingue mucho un modelo de otro. Tal como nosotros lo concebimos, decíamos que existe una relación entre tipo de trabajador y los trabajadores. Entonces, acá, si usted se fija en la barra de herramientas, hay el icono de relationship, que es este de acá, el que estoy marcando, está acá. Este es el relationship. Entonces lo marco y marco desde la entidad hacia la otra y se pone automáticamente. Entonces estoy estableciendo la relación. Otra relación que nosotros tenemos claro es que los equipos tienen trabajadores y los equipos tienen jugadores. Entonces, si acomodamos un poquito la gráfica, pues así más o menos no está quedando. ¿Sí? ¿Me confirman si llegaron ahí? Perfecto. Entonces, nos falta concretar. Podemos poner un nombre a la relación, por ejemplo, y puede establecer la cardinalidad. Y la cardinalidad de lo que habíamos comentado, a ver, un tipo de trabajador puede tener muchos trabajadores, así debería quedar. Entonces, doble clic aquí y puedo poner, por ejemplo, acá, esta es la relación, tipo, traf, y aquí tengo la cardinalidad. Puede ser 1, 1, 1 muchos, muchos 1, muchos muchos. Depende de lo que usted haya escogido. La herramienta por defecto me deja 1 muchos. Tipo trap.
Esta de acá, esta relación es equipos, trabajadores, del equipo TRAP. Y este de acá es del equipos listo. ¿Estamos ahí, por favor? ¿Me confirman si llegaron ahí, por favor? Tools, está en la herramienta Tools y tiene la opción Check Models o con F4, presiona eso y presiona aceptar. A mí me sale que el modelo conceptual es correcto, no se encuentran errores. Eso debería salirle a usted también. El modelo ya lo chequeó, pues para que usted presente los trabajos. Usted va a encontrar al finalizar la clase una actividad que tiene que subir y es este modelo lo que tiene que ser. Entonces tiene varias opciones. Para que no tenga que hacer la captura de pantalla, entonces va para edición y tiene select todo o control A, como guste. Selecciona todo el modelo, esa es una opción. La otra también con el mouse marca todo y también se selecciona, ¿sí? Hay que seleccionar el modelo. Luego pues simplemente copia y copiar es con control C o con, ¿sí? Y control C. Y ya como tiene copiado y va y lo pega en otro lado y ya lo pega como imagen, control V. Y ahí tiene, esta es una imagen, ¿sí? Y eso lo hace en PDF y pues y lo sube al portal. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a dejar para el resto de la hora que queda, pues para que usted lo complete en su casa también, el siguiente ejercicio. Y el siguiente ejercicio, pues, es este de acá. Este también ya lo resolvieron ustedes, ¿no? Con orientación objetos. Bien, entonces vamos a trabajar en este. Avance, por favor. Cualquier duda me la va haciendo, me comparte para ver cómo va su modelo. Y esto queda de actividad. Sí hay que subirlo todavía hasta la siguiente semana, pero en este tiempo, pues yo le puedo indicar qué es lo que puede estar haciendo mal. ¿De acuerdo? Recording stopped.